como tú sabes, después de que Estados Unidos aplicó la medida a nuestras exportaciones de acero y aluminio, México impuso una serie de aranceles en represalia o como compensación a esta medida. Esto está desde junio del año pasado y una de las propuestas de Estados Unidos era sustituir la medida por cuotas y México no lo aceptó. La secretaria de Economía, la doctora Graciela Márquez, ha estado desde el 1 de diciembre del 2018 en comunicación constante con el representante comercial de los Estados Unidos, el señor Robert Lighthizer, con el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, y en todo momento ella insistió, por una parte, que México no es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, y por otra parte también reiteró constantemente la necesidad de eliminar esta medida y de volver al libre comercio en este sector, porque el acero, como tú sabes, y el aluminio son insumos para la industria norteamericana. Somos esenciales para la competitividad de la región y no tenía ningún sentido ni la medida ni tampoco tener cuotas. Entonces, muchos congresistas en Estados Unidos le solicitaron a la administración Trump eliminar esta medida, estos aranceles, tanto a México como a Canadá, como paso previo a la ratificación del Acuerdo Comercial México-Estados Unidos-Canadá. ¿Por qué? Pues porque si vamos a tener un tratado comercial que integre las tres economías, pues lo más sano es no tener ningún tipo de obstáculos en el comercio, y sí nos parece que el día de hoy hay una muy buena noticia porque se allana el camino para que en el Congreso en Estados Unidos se pueda poner en la agenda legislativa y pueda entrar a consideración. En el Parlamento en Canadá igualmente se ha dicho que probablemente el acuerdo se ratifique antes del final de la sesión legislativa en junio próximo, y en México yo creo que también podríamos tener la aprobación en el futuro cercano. Entonces sí allana el camino para la ratificación y puesta en marcha del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Eliminar este obstáculo que surgió de manera unilateral, que fue impuesto de manera unilateral por Estados Unidos, subsecretaria, ¿requirió de negociación de alguna nueva de algún nuevo acuerdo en letra chiquita, si me permite la expresión, o fue simplemente una especie de reflexión y rectificación por parte del gobierno, por parte de Washington? Sí, una discusión muy importante entre la secretaria Graciela Márquez. También participó de una manera muy activa la Embajada de México en Estados Unidos. La embajadora Bárcena fue realmente una un gran apoyo, una gran facilitadora en estas conversaciones. También la Cancillería participó. Entonces, lo que decidimos es que entre los tres países vamos a tener un mecanismo de control del comercio entre los tres. ¿Por qué? Pues porque queremos ver que los flujos comerciales entre los tres se mantengan ordenados y que no se generen situaciones de importaciones repentinas que pudieran afectar a la industria, y esas importaciones que pudieran venir de terceros países, sobre todo de países o de industrias que operan en condiciones desleales, de comercio desleal, ¿no? Y que pudieran estar afectando a la industria. Entonces, el mecanismo que se desarrolló fue un mecanismo para monitorear entre los tres los flujos comerciales en América del Norte y también los flujos comerciales que vienen de terceros países. Subsecretaria, pasando a otro tema, pero que tiene que ver en lo mismo, en esta ruta con destino ratificación del Tratado de Libre Comercio del TEMEC por parte de los poderes legislativos en Canadá, en Estados Unidos y en México. ¿Qué tanto incide el asunto del jitomate, esta otra o nueva, digamos, desafío que hay en materia comercial de negociación? ¿Cómo está el tema? ¿Qué tanto se conoce desde la Subsecretaría de Comercio Exterior? La Subsecretaría de Comercio Exterior hemos estado en contacto permanente con el Departamento de Comercio, en particular con el subsecretario Gilbert Kaplan, que es mi contraparte, y es quien está en negociación directa con los productores de tomate de México y de Florida. Te recuerdo, Carlos, que este tema del tomate es un tema que viene desde 1996, cuando Estados Unidos inició una investigación por prácticas de dumping del tomate mexicano en Estados Unidos. Esta investigación se suspendió y se estableció un acuerdo de suspensión, por eso se llama acuerdo de suspensión, porque se suspende la investigación, y se había renovado en 4 ocasiones.
En esta ocasión, los productores de tomate de Florida, de México y el Departamento de Comercio no se pudieron poner de acuerdo. Nosotros hemos acompañado a la industria en todo momento y le hemos hecho ver al Departamento de Comercio la importancia de que se logre un comercio ordenado en la región, porque además sabemos que México es un complemento fundamental para la demanda del tomate en Estados Unidos. México abastece 1 de cada 2 tomates que se consume en Estados Unidos. Entonces, nosotros sí creemos que hay espacio para que se dé un acuerdo nuevo entre productores de tomate y evidentemente pues cualquier irritante comercial en la relación entre México y Estados Unidos pues no ayuda. Y obviamente es algo que nosotros no queremos ver, pero este es un tema que lleva su propio proceso administrativo y legal y que ha estado presente en la agenda bilateral México-Estados Unidos desde 1996 como un acuerdo de suspensión, pero recordemos que el comercio del tomate entre México y Estados Unidos pues es un comercio histórico, tiene más de 100 años y lo que queremos ahora pues es que se resuelva porque creemos que genera también un buen ambiente, generaría un buen ambiente en la relación entre México y Estados Unidos. Pero entendiendo, subsecretaria Luz María de la Mora, doctora, que ahí sí son protagonistas, digamos, en otro nivel. No es el gobierno de Estados Unidos contra el gobierno de México o ambos gobiernos, sino es un tema que discurre entre productores apegados en el marco del Tratado de Libre Comercio vigente, que es el que se firmó desde 1994, y en tanto no se ratifique por parte de los congresos de Canadá, de Estados Unidos, de México, el nuevo TEMEC, en ese contexto, digamos, bajo esas reglas, tendrán que encontrar soluciones ese capítulo específico del jitomate. Diría, Carlos, es que la controversia, como bien lo señalas, es un tema que está siendo tratado por los productores de jitomate de México, los productores de jitomate de Florida y el Departamento de Comercio de Estados Unidos, apegado a la ley de comercio de los Estados Unidos y en particular en lo que se refiere a temas de remedios comerciales, en este caso específico, dumping, ¿no? Entonces, evidentemente, este es un tema que se tiene que resolver apegado a la legislación y a los procesos legales que tiene Estados Unidos previsto en su legislación. Entonces, en caso de que al final del día, al final de la investigación, se encuentre que efectivamente la autoridad investigadora determinó que hay dumping y que hay daño, y los productores de México no estuvieran de acuerdo, entonces se podría recurrir al capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para pedir una revisión de la decisión de la autoridad investigadora. Bien, finalmente, doctora Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, ¿qué hay respecto a este anuncio o a este comentario que hace el presidente Donald Trump de amenazar con imponer aranceles hasta de 25% a automóviles importados, pero una medida que podría posponerse por 180 días, es decir, por los próximos 6 meses? ¿Es un tema a considerar, es un tema del cual deberíamos preocuparnos? Pues mira, no es una buena noticia en la medida en que pues Estados Unidos está aplicando medidas unilaterales al comercio, ¿no? En este caso específico se refiere a su negociación con la Unión Europea y con Japón. Les da 180 días para llegar a un acuerdo. Me parece a mí que la industria automotriz en Estados Unidos no ha solicitado protección con motivos de seguridad nacional, y pues yo lo que también destacaría en este sentido es que tanto México como Canadá, en la negociación que se hizo del acuerdo México-Estados Unidos-Canadá, pues está salvaguardado de la aplicación de esta medida.